¿Qué tal? Buen día. Estamos aquí en una emisión más de Entre Miradas, donde hablaremos de un tema muy serio que se tiene que palpar con mucha importancia, porque el feminismo no es nada sencillo. Es algo que tenemos que tener información día con día porque siempre vivimos estos temas. Para un poco más de información, vamos al reportaje. El feminismo radical está en el centro de un problema que está llamando la atención de la gente. En este tema, la desigualdad que viven las mujeres se centra en el patriarcado. Y por otro lado, el feminismo liberal se centra en la idea de que las mujeres pueden lograr la igualdad a través de acciones individuales. El feminismo es un movimiento social y político que inició formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que se supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano. De acuerdo con la socióloga feminista Margarita Mantilla, y lo contrario a lo que se piensa, el feminismo no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, en contra de la opresión, de la violencia sexual, subordinación y explotación. ¿No? El patriarcado ha sido distinto en Europa, como ha sido aquí en México y demás. Entonces, para mí vale muchísimo la pena, pues, entender, uno, por qué somos feministas y a partir de ello, pues, qué tipo de feministas queremos ser, porque no solamente basta con yo poner una etiqueta y adscribirme como, ay, yo soy feminista radical y marxista y ya. Para mí el asumirme de esta forma indica mi brújula política, ¿no? Que para mí principios son irrenunciables. Y también en el llamado sentido común, para desarticular las falsedades, prejuicios y contradicciones que legitiman la dominación sexual. El ser activista también es una parte importante del feminismo, ya que es la parte en donde exigimos al Estado, al gobierno y a las autoridades tal o cual cosa, ¿no? Quiero ser muy puntual porque luego escuchamos la palabra feminismo y es como miedo, o sea, como negativísimo, como a desmadre, romper, quemar, bla, bla, bla. Y es súper importante enfatizar que el feminismo no es esto. El feminismo es pues un movimiento que tiene añísimos existiendo desde, pues, ¿qué les digo, no? Desde que el sufragio, que no se nos reconocía como ciudadanas, pues por allá en los 1800, entonces no es algo nuevo, no es algo actual, es algo pues de muchos años, de mucha lucha. Entre mujeres, cada vez es más frecuente escuchar preguntas como ¿qué tipo de feminista eres? O ¿con quién corriente feminista te identificas? Esto nos habla de una madurez en el movimiento del feminismo, un logro más para dejar de lado las creencias que lo definen como una postura de ocasión. Como muchas mujeres, el primer acercamiento que tenemos hacia el feminismo es un feminismo que es permisivo y un feminismo que pues también es capitalista, ¿no? O sea, por eso creo que la mayoría de mujeres cuando tenemos un acercamiento es con el feminismo liberal, que no me parece necesariamente malo porque es el que es más comercializado, el que es más accesible y el que pues menos nos cuestiona o incomoda. Por ello hay pues muchas mujeres que tienen adeptos y generan adeptos a través de este tipo de plataformas feministas. No es un destrozo, que es una forma de expresar el coraje que tenemos por las cosas que están pasando y la importancia también de que se nos eduque desde chiquitos, desde chiquitas, desde que estamos en la primaria, con una perspectiva de género de que la palabra no es mala. Burlarse de las cuestiones que afectan los derechos de la mujer es una estrategia en la que se han involucrado los sectores más inmóviles de la sociedad. Por lo general,
En las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo, especialmente el movimiento feminista, es una fuerza activa y será muy difícil frenarla a pesar de las múltiples estrategias que inventan para contrarrestarlas. Como se sabe, los temas del feminismo es algo que se tiene que mencionar con cuidado porque puede llegar a tener varios malentendidos ahí. Entonces, por eso hoy invitamos a la doctora Kenia Ortiz, que nos hablará más sobre el tema. Hola, Xiomara, ¿qué tal? Mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación para compartir este espacio. Espero que mis comentarios puedan ser de utilidad para el público que escuchará este programa o verá este programa. Claro que sí, será de mucha ayuda. Entre otras preguntas, ¿cuál es el futuro del feminismo? Bueno, pues es una pregunta complicada. Arrancamos con la pregunta más complicada de todas las que me habías propuesto. En realidad yo creo que ahora mismo el feminismo es uno de los movimientos políticos más importantes que hay, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Observo que dentro del feminismo realmente hay una propuesta alternativa a la construcción tradicional del poder dentro del Estado. Y por lo tanto yo auspicio que pueda haber un futuro muy prometedor para el movimiento en general. Evidentemente, como ha sucedido desde un principio del feminismo, tendrá que enfrentar toda una serie de procesos, ¿no? Pero creo que paulatinamente y considerando los logros que ha tenido el feminismo, puedo prever que este movimiento seguirá teniendo una presencia importante y seguirá siendo una crítica central al modelo de poder que existe en los estados actualmente, ¿no? Y por lo tanto, creo que indiscutiblemente seguirá contribuyendo a la transformación de las relaciones políticas desde fuera, por lo menos es mi perspectiva o como yo concibo el feminismo, desde fuera de las propias estructuras del poder, con un discurso más bien crítico, un discurso alternativo, una propuesta para construir las cosas desde esquemas distintos, desde formas de relaciones políticas distintas, con también perspectivas ideológicas distintas de las que generalmente existen en el Estado y sus estructuras como son los partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir siendo una voz crítica permanente, considero que va a tener una, preveo pues, ¿no? Ahora sí que no pudiera decir cosas específicas, pero yo considerando lo que hasta este momento ha sido el feminismo, creo que seguirá siendo un movimiento con presencia muy importante, pero sobre todo desde fuera de las estructuras tradicionales de poder. Sabemos que ahorita ya hay partidos políticos que están implementando esto del feminismo. ¿Crees que en algún momento las personas ya lleguen a votar por esos partidos? Porque sabemos que es un shock ahorita muy fuerte del feminismo, tanto como liberal y radical, que pues siempre hay como diferencias entre estos feminismos, pero ¿crees que la sociedad ya llegue al punto de decir, ok, este partido político ya se está metiendo más en el tema feminista y va a poder ayudar más a la gente, a las mujeres con todas estas relaciones? ¿Crees que ya la gente empiece a decir, sabes qué, ya voy a empezar a votar por este partido político? Bueno, como todo movimiento político, en el feminismo hay diferentes perspectivas, ¿no? Yo situaba de manera inicial las aportaciones a futuro del feminismo haciendo una generalización. Sin embargo, como cualquier movimiento de esta naturaleza, con las implicaciones históricas y con los alcances que tiene a nivel mundial, evidentemente hay una serie de diferentes formas prácticas que las feministas conciben en su actuar político. Para algunas de ellas,
es importante participar en las estructuras de democracia formal establecidas por el propio Estado. En este sentido, a través de los partidos políticos o a través de candidaturas de representación. Sin embargo, hay también otro grupo de feministas con quienes yo me identifico más, que consideran que la política feminista tendría que seguir haciéndose desde espacios alternativos, fuera de estas estructuras formales. Desde una u otra perspectiva, las cosas se construyen de manera distinta, ¿no? Hay historias ya de algunas mujeres que han participado de manera formal dentro de partidos políticos siendo feministas y si bien no hay un partido político o no han participado en un partido político feminista, sí han incentivado toda una serie de iniciativas que históricamente han sido defendidas por el movimiento, ¿no? Sin embargo, lo que se ha observado hasta el día de hoy en la práctica es que estas incursiones dentro de la política formal terminan siendo de alguna manera cooptadas por la propia estructura de poder patriarcal que sigue imperando dentro de los estados. Esto hay que, creo yo, enfatizarlo. Lamentablemente, los estados-nación, como los conocemos ahora, surgen justamente a partir de toda una serie de relaciones de poder en sintonía con el auge del capitalismo, y no solo con el auge del capitalismo, sino también a la par con la continuidad de un patriarcado que tenemos dentro, muy marcado, sobre todo pues, en las sociedades occidentales, pero en realidad diría en la mayoría de las sociedades, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que sucede, si bien es cierto que hay intenciones legítimas por parte de muchas mujeres por crear partidos feministas o por incursionar en la política formal, lo que encuentran muchas veces es una institución de corte patriarcal que limita los alcances de las perspectivas feministas. Partiendo entonces de esta lógica, mi impresión es que tenemos que seguir luchando fuera de estas estructuras y repensar más bien otras estructuras, otras formas de poder alternativas que puedan realmente generar una transformación de fondo. De lo contrario, vamos a estar teniendo, sí, ciertos triunfos importantes indiscutiblemente, pero en el fondo lo que importa y lo que ahora están acentuando también muchos movimientos feministas es romper, cambiar, destruir esa estructura de poder que no es equitativa, que ha favorecido solo algunos dentro de la distribución del poder, y esos algunos que han sido favorecidos están asociados con efectivamente su situación de género, es decir, los hombres se han visto favorecidos en estas estructuras de poder en la toma de decisiones, pero no solo, también hay una colonialidad que tiene que ver con que solo, digamos, hay, aparte de que los hombres son los que han participado en estas estructuras de poder, también están atravesadas por un proceso colonial que lamentablemente ocurrió en todo el mundo, ¿no? Y del cual no podemos, ante el cual no podemos cerrar los ojos. Entonces, los estados surgen así y estas estructuras formales de poder surgen así. De tal manera que es importante repensar otras estructuras de poder, otras formas que no sean coloniales, en donde no tengan prevalencia solo unas expresiones genéricas con respecto a otras expresiones genéricas, sino que pueda haber una participación más equitativa de todos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo, para mí, lo más importante del feminismo es que siga manteniendo una voz externa y crítica a las propias estructuras del Estado. Ahora, el Estado, pues ahí está, ¿no? Es decir, tiene que existir también una forma de gobierno que pueda abarcarnos de tal manera que contenga una estructura también así como la que el Estado ha sostenido hasta este momento. Pero esa no es la lucha del feminismo. La lucha del feminismo es otra. Y la lucha del feminismo yo creo que indiscutiblemente tendrá mayor trascendencia mientras siga manteniéndose desde esos espacios. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y volvemos?
Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Y bueno, estamos de nuevo aquí en este programa súper interesante que muy pocas personas se atreven a hablar porque, pues, como sabemos, es un tema delicado. Y Kenia, tenías la palabra, prosigue. Sí, pues decía anteriormente que creo que es muy importante que el feminismo siga manteniéndose como una voz crítica fuera de las estructuras formales, y en este sentido me parece que los alcances del feminismo podrán ser con mayor profundidad, realmente tocando fondo, cambiando las estructuras de poder patriarcales, si siguen, digamos, manteniéndose como una voz externa a los propios partidos políticos o las estructuras de representación del Estado. ¿Crees que con los paros del 9 de marzo se logre realmente esos cambios que la sociedad necesita, o el feminismo dé a entender que sí se logra algo y no simplemente es un paro nacional? Bueno, todo puede sumar indiscutiblemente dentro del movimiento, y creo que este es uno de los aprendizajes que hemos tenido en el feminismo, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con este tipo de incursiones. En realidad, no, el feminismo va más allá de un paro una vez al año, ¿no? El feminismo va más allá de propio 8M, ¿no? El feminismo tiene que ver con una postura de vida que de alguna manera tiene que ver con cómo nos posicionamos en el mundo, de qué manera construimos nuestras relaciones, no solo en términos de poder, sino también en términos de la distribución de la riqueza, por ejemplo. El feminismo hace una crítica muy contundente al sistema capitalista, puesto que ha favorecido solo a algunas personas en detrimento de otras personas. Un sistema que se ha valido de la acumulación, y que esta acumulación, como explica Federici, también ha sido en mucho producto de la explotación de las mujeres, pero también de otra serie de cuerpos que el sistema se ha aprovechado de ellos para beneficio de algunos cuantos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el feminismo va más allá de eso. El feminismo es una crítica al sistema económico, trata de repensar otras maneras de producir constantemente. Hay toda una serie de trabajos de economía feminista, por ejemplo, en donde se están proponiendo otras maneras muy distintas de producir y de distribuir la riqueza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo económico, el sistema capitalista, insistí desde un principio con las relaciones de poder, cómo se construyen, pero incluso también con las maneras afectivas, cómo nos relacionamos. El feminismo ha puesto mucho la atención en la manera como construimos nuestros afectos. Cómo hemos construido históricamente nuestros afectos, y en qué medida estos afectos han estado también asociados a un sistema de poder y a un sistema capitalista. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que hay una cuestión que nosotros le llamamos más estructural, ¿sí? Que tiene que ver con muchos ámbitos de la vida de los individuos, sí, el poder, pero también cómo se produce y distribuye la riqueza, pero también cómo
nos relacionamos con las otras personas, cómo construimos nuestros afectos, cómo compartimos nuestra sexualidad, cómo planificamos con quién vamos a vivir y vamos a organizar nuestro proyecto cotidiano del día a día. Entonces, el feminismo es un conjunto de características que no se pueden limitar exclusivamente a un día al año. Como podrás darte cuenta, al identificar todos estos elementos, podemos ver que el feminismo es finalmente una propuesta política, pero que tiene implicaciones en todos estos ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Es una propuesta transversal que toca en general, digamos, distintos ámbitos de la sociedad. Creo que ese feminismo es el que manejas tú, es el radical, ¿no? Que muchas veces es confundido con el liberal, que porque el radical siempre trata de estar como buscar el patriarcado no esté en la cima siempre y buscar la igualdad. Y siempre por eso piensan que las feministas están en contra de los hombres, cuando no es así, claramente. No, no es así. Y bueno, en efecto, qué bueno que señalas esta diferenciación. Bueno, la has indicado desde un principio entre el feminismo liberal y el feminismo radical. En realidad hay toda otra serie de manifestaciones desde el feminismo. Ahí está la riqueza del propio movimiento, como lo señalaba anteriormente. Estas de alguna manera representan dos grandes vertientes del feminismo, pero no son las únicas vertientes del feminismo. Particularmente yo creo en un feminismo que es interseccional, un feminismo en donde reconoce que no solo la cuestión de género es importante, es decir, la diferencia que ha existido en términos de la participación en la sociedad de los distintos géneros, sino que también es importante erradicar aspectos de carácter económico, como yo lo decía. Hay entonces, por lo tanto, una crítica muy fuerte a las diferencias sociales. Y por otra parte también, en esta interseccionalidad se consideran aspectos de carácter colonial, como yo lo indicaba. Hay indiscutiblemente situaciones que tienen que ver con lo que se le denomina raza, que también han generado disparidades, discriminaciones y situaciones muy diferentes en todo el mundo para las personas. No es lo mismo para una persona que nace en un contexto que fue colonizado y explotado a alguien que nace del lado de los colonizadores. Todavía hasta el día de hoy, cuando pudiera ser una historia pasada, en realidad tenemos un sistema colonial que sigue imperando hasta este momento. Entonces, yo creo, pues, en este feminismo que toca todas estas vertientes y que de raíz lo que propone es una transformación de todos estos elementos, ¿sí? Un proceso decolonial en donde quienes no han tenido voz puedan tener voz, todos aquellos que históricamente han sido marginados como grupos indígenas puedan posicionar su voz, su cosmovisión y su idea sobre las cosas. Un feminismo en el que haya equidad, sí, entre hombres y mujeres, pero en el que también sean respetadas las distintas formas de representarse genéricamente, sexogenéricamente, donde una mujer trans tenga, por supuesto, el mismo reconocimiento que cualquier otra mujer o que cualquier otro hombre, en donde una persona asexual tenga la misma participación que cualquier otra persona, en donde la definición de lo que uno quiera hacer sea libre, autónoma e independiente de las limitaciones que existan dentro de un sistema, ¿no? Entonces yo creo que este es el feminismo, por lo menos yo creo que este es el feminismo que se tendría que empujar. Hay quienes limitan los alcances del feminismo a otras esferas. Bueno, yo no comparto esta perspectiva, ¿no? Particularmente no comparto la perspectiva de aquellos grupos que excluyen y discriminan múltiples representaciones sexogenéricas, como las mujeres transexuales. Me parece una cosa sin sentido, indiscutiblemente. Y creo que más bien habría que luchar por pensar en esquemas que involucren todos estos elementos. Sí, creo que queda
muy importante ese punto de no discriminar absolutamente a nadie, incluso apoyar y estar ahí, ¿no? Porque ese es un punto clave también del feminismo. Apoyar y no odiar, no rechazar, no reprimir, al contrario, ¿no? Claro, y desde esa perspectiva, en realidad es muy limitado pensar que el feminismo sea la lucha de las mujeres contra los hombres. Como te podrás dar cuenta a estas alturas de la conversación, el feminismo va más allá de eso, ¿no? Es una visión sumamente limitada. Con todos los elementos que te hacía señalar de la lucha feminista, pues podemos ver que es un movimiento que, por el contrario, les involucra también a los hombres, ¿no? Si vemos lo que pasó en Chile con la incursión del movimiento feminista, que ha tenido representantes muy importantes como son el mismo colectivo de las tesis, que su performance giró en todo el mundo con un violador en tu camino, y todo lo que se suscitó a partir de la incursión de esta colectiva, pero también otra serie de colectivas y de iniciativas, incluso de mujeres en Chile, gestionaron un movimiento social al que se fueron paulatinamente uniendo toda otra serie de manifestaciones, obreros, trabajadores, etcétera, intelectuales, pero que impulsados en buena medida por el feminismo, pues han logrado transformaciones muy importantes para todes, quiero decirlo con E, ¿no? Y ahí están involucrados, entran todos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, creo que el caso chileno es un ejemplo muy cercano a nosotros, porque es de nuestro continente, de América Latina, con realidades similares desde un punto de vista sociopolítico y económico, que de alguna manera nos hacen ver justamente cómo la lucha feminista, ya en un ejemplo muy claro, muy concreto y real, se ha traducido en una transformación para todos, que ahora en Chile concretamente está implicando el cambio de su constitución, de una constitución que surgió durante una dictadura, la dictadura de Pinochet, ahora a una transformación de una constitución incluyente. Entonces, estas son las aspiraciones del feminismo y por lo tanto es un gran mito, una gran mentira el pensar que el feminismo tiene que ver solo con creer que las mujeres tienen que estar en el poder. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y volvemos? ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. También muy claro el hecho de que Mon Laferte se haya presentado a una pasarela, una gala, y que se descubriera el pecho y ahí estuviera marcado. Fue una polémica muy grande, pero con justas razones. Y ahí nos damos cuenta que no solo es la sociedad, sino ya se involucran más personas, artistas y demás. Entonces, creo que va avanzando poco a poco y vaya, sabemos que lleva años y años y años y no es una lucha reciente. Entonces, también dejarle muy en claro a la sociedad, al público, que esto no es una lucha de hace poco, ya tiene muchísimos años y que ya se están viendo muchos cambios a la actualidad, ¿no? Claro, es importante enfatizar esto, por eso siempre me parece muy revelador el caso chileno,
Porque es un ejemplo muy contundente ya en la práctica de los alcances, de los logros que ha tenido el feminismo, ¿no? Pudiera parecer en su momento casi un juego infantil que un grupo de chicas, ¿no?, salga de la escuela para protestar porque estaban subiendo las tarifas del transporte, ¿no? Y sin embargo, esto se convirtió en un movimiento social de grandes implicaciones, con la participación indiscutible del movimiento feminista, de las mujeres, y con las transformaciones que yo ya señalaba antes. Hay muchos otros ejemplos en el mundo y, bueno, siempre se señala el tema del sufragio, que se consiguió para que todas las mujeres pudieran participar, pero la mayoría de las cosas que las mujeres tenemos acceso ahora ha sido gracias al movimiento feminista. El sufragio es solo un ejemplo. El poder asistir a la universidad, el que dos mujeres como tú y yo estemos ahora hablando, ¿no?, sobre estos temas, el hecho de que en algunos países las mujeres podamos vestir, bueno, entre comillas, por supuesto, como queremos, digo entre comillas, ¿no?, por las implicaciones en términos de seguridad que esto tiene, o por ejemplo, que podamos acceder a un empleo, que en algunos países ya, en algunos, no así todavía en todos, digamos que los ingresos económicos se han ido paulatinamente equiparando. El hecho de que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, si quiere ser madre, si no quiere ser madre. El hecho de que una mujer no esté obligada a casarse exclusivamente con una persona pactado por un padre, por un régimen patriarcal. Todos estos son alcances del feminismo. Estas cosas que nosotros nos parecen, en muchos casos de nuestra vida cotidiana, en realidad tuvieron que conquistarse en algún momento y fueron gracias a la incursión de las feministas. Entonces, creo que las mujeres le debemos a este movimiento muchas cosas, ¿no? Y sería injusto no reconocer las implicaciones que nuestra propia vida ha tenido este movimiento. Claro, siempre hay que agradecer los grandes pasos y pequeños, porque incluso los pasos pequeños pero constantes hacen un gran cambio. Yo tengo una pregunta que creo que es algo también muy importante porque la sociedad critica mucho eso. Ujú. El por qué las feministas recurren a la iconoclastía en las marchas. Ujú. Sí, bueno, esta es como una visión también, creo, muy parcial del tema, ¿no? Generalmente es bastante sencillo el decir, uy, rompieron un monumento, ¿no? O están dañando los edificios públicos, sin comprender el trasfondo de estas incursiones. Creo que cualquier persona que comprenda el trasfondo de estas manifestaciones y las implicaciones que en su propia vida puede tener, podría solidarizarse independientemente de los mecanismos que se utilicen. Y además también, como tú bien lo señalas, este movimiento, o bueno, este tipo en particular de manifestación política, que implica el intervenir espacios públicos, monumentos históricos, también tendría que ser leído justamente desde la perspectiva que tú lo señalabas. Todos estos símbolos hay que resemantizarlos, es decir, hay que darles nuevos significados. No son símbolos que en algún momento hayan nacido para permanecer ahí para siempre. Los símbolos de la Revolución Mexicana en muchos sentidos no nos representan. Algunos podrán representarnos, pero a otros ahora mismo no nos representan en la coyuntura en la que estamos. Desde esta perspectiva es importante cuestionar estos símbolos, estos que están representados en los monumentos. Los monumentos tienen justamente representan una coyuntura histórica, pero como tal, cuando las cosas históricamente van cambiando, también es menester cuestionarlos, incluso destruirlos. Destruirlos, porque detrás de eso hay una implicación en términos de cómo queremos repensar que la sociedad se reconstruya. Las sociedades siempre cambian, siempre han cambiado, es un proceso constante, no es algo nuevo. Y desde esa perspectiva, también todos los monumentos que representen la sociedad, que tengan una connotación simbólica en la sociedad, también es importante que se vayan resimbolizando, que adquieran nuevos matices e insisto, que en algún momento también se destruyan. Cuando las mujeres van y toman un determinado monumento y lo destruyen,
con ello hay una representación de la importancia de transformar la sociedad en la que se está, por una parte. Pero por otra parte también es una manera muy humana de mostrar el dolor ante muchas veces la pérdida de familiares por un problema generalizado en el país que se llama feminicidio. Porque lamentablemente nuestro país tiene los indicadores más altos de feminicidio a nivel mundial. Entonces, cualquier mujer, cualquier persona que pierda una hija, una hermana, una madre por un acto feminicida, nadie tiene derecho a juzgar su dolor, y mucho menos la manera como manifiesta el dolor. Me parece una cuestión insensible, incluso, ¿no? El no asumir que cualquier persona tiene derecho a ir y manifestarse desde esta perspectiva después de enfrentarse a una situación de esta naturaleza. Entonces creo que hay que leerla desde estas dos vertientes, ¿no? Por una parte como una cuestión de resimbolizar el espacio público, reapropiarse de un espacio público. Las mujeres cuando salimos a la calle nos sentimos permanentemente en una situación de inseguridad. El espacio público en México y en ciudades como Guadalajara o en Jalisco se ha convertido en un espacio de miedo constante. Sale uno al espacio público y hay un miedo de lo que te pueda ocurrir, de lo que te pueda suceder. Cuando las mujeres salen y toman el espacio público y se apoderan de estos monumentos o incluso los destruyen o los intervienen, es una forma de revertir esa circunstancia, de transformar ese miedo que existe por la coyuntura de violencia estructural que hay contra las mujeres. Entonces es un acto de reivindicación, es un acto de poder, es un acto de tomar el control del territorio, de poner el cuerpo de la mujer en el territorio después de que vivimos en un espacio que nos margina y que nos somete a una violencia estructural, ¿no? Entonces, cuando hacemos un análisis de esta naturaleza, podemos posicionar las cosas de otra manera. De lo contrario, estamos teniendo una visión totalmente parcial de las cosas, ¿eh? Muy parcial y evidentemente limitada. Entonces yo creo que desde estas incursiones hay que verlo de esta manera, ¿no? Y para mí tienen un valor muy importante, porque es el momento en el que las mujeres organizadas se apoderan del espacio público, cuando ese espacio nos tiene limitadas por todas las situaciones que yo ya describí. Y vaya, o sea, realmente la sociedad es doble cara, porque vaya, se queja de la destrucción de estos monumentos, de calles y demás, pero cuando gana su partido de fútbol, su equipo, no se van y rayan y andan encuerándose y peleándose por cualquier cosa. Entonces es muy contradictorio lo que dicen, pero pues vaya, es un tema que se tiene que tomar con pincitas y con muchísimo tiempo, porque sabemos que no vamos a cambiar a nadie de la noche a la mañana y no le vamos a hacer entender los puntos de vista de cada quien, porque vaya, cada quien tiene su libre albedrío, pero por lo menos que sean un poquito empáticos no sean tan apáticos en las situaciones, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras añadir antes de terminar? Que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Pues yo creo que se trata de comprender las cosas con la complejidad, es decir, con la amplitud que merecen ser vistas, ¿no? No solo desde prejuicios, desde ideas limitadas, sino tener una visión mucho más amplia a partir, yo espero, de los elementos que compartí con ustedes, ¿no? Sobre estas incursiones feministas y que pueda entenderse las implicaciones que esto tiene para los cambios sociales, que finalmente son implicaciones o pueden convertirse en implicaciones positivas para todos, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que se vaya comprendiendo esto, se podrá juzgar menos. Creo que el problema tiene que ver con la falta de conocimiento, con la falta de familiaridad con respecto al movimiento,
Por lo tanto, me parece muy importante que existan estos espacios. Yo te felicito que haya estos espacios en que se pueda dar a conocer esta información a todos y que de alguna manera se pueda ir cambiando estas ideas erróneas o por lo menos proporcionando más conocimiento que permitan ver este movimiento en todas sus dimensiones. Que nos den el espacio, ¿no? En algún momento nos vuelvan a dar un espacio para retomar este tema que, como se ve, es extenso y pues que lo tomen a bien y no sea discriminado o mal visto por la sociedad. Y dejar esa semillita de conciencia y que por lo menos agarren, investiguen que, bueno, en internet pueden encontrar muchísima información verídica que podría aportar a estos cambios. Así que muchísimas gracias por estar entre miradas en este tema tan importante para toda la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Espero que sea de utilidad, ¿no? De alguna manera y que pueda contribuir, pues, en efecto, a romper con estos estereotipos que existen con respecto al movimiento feminista y quienes puedan tener la posibilidad de ver el programa, conozcan todo lo que hay detrás de ello para así dejar de juzgar sin tener los elementos para hacerlo, sino que por el contrario, comprendan pues, ¿no? Lo que realmente hay detrás de todas estas incursiones. Te agradezco, de verdad, te agradezco muchísimo por la invitación y pues ha sido un gusto compartir el espacio contigo, Xiomara. El gusto fue totalmente mío. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por este tiempo y esperemos vernos pronto. Hasta luego, nos vemos, chao.